Hola, hola Miriam, ¿cómo estás? Gastón y Natalia te saludamos acá desde Jujuy. ¿Qué tal? Hola Buenas tardes Miriam. para ustedes. Bueno, gracias Miriam por la colaboración también, bueno, en esta tarea militante, porque justamente cada vez que uno se levanta en Jujuy nunca sabe no solo cómo va a estar el clima, sino qué va a pasar con un gobierno que siempre da la noticia. Recién estábamos leyendo un poco lo que nos pasaron las organizaciones sociales, que es la notificación de la justicia, y queríamos consultarte por la carátula que señalan acá que eh, hace referencia, ya te lo leo, dame un segundo, hacen referencia a la asociación ilícita que está caratulada dentro del Código Penal y también a la extorsión. Veíamos, bueno, en tus cuentas de Twitter, incluso una de 2017, donde hacías mención de cómo esto se utiliza siempre contra las organizaciones de los trabajadores y también las de los desocupados o sociales. ¿Podés explicar un poco más o contarnos cómo viene la mano con esta cuestión de estas carátulas? Mira, Gastón, trataré de hacerlo sencillamente. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, comienza a crearse lo que se daría en llamar asociación ilícita, esa figura, para perseguir a las organizaciones sociales. Principios del siglo XX, organizaciones socialistas, comunistas, anarquistas. Esas eran las tres ejes de la persecución a través de la figura de asociación ilícita. En la Argentina se incorpora el Código Penal en 1921, que es, bueno, cuando se institucionaliza el sistema de leyes penales en la Argentina, pero esta figura siempre tuvo un carácter netamente persecutorio, casi podríamos decir explícitamente persecutorio. Fue incorporada al Código Penal con ese objetivo, perseguir a esas organizaciones. ¿Por qué? Porque no les podían adjudicar ningún delito concreto. Entonces, la mera reunión de un grupo de personas con la intención, decían, de cometer una serie indeterminada de delitos, que después, una vez abierta la causa, irán viendo cuáles son, y les permitía detenerlos. Es decir, es una figura que desde principio de siglo, y que se sigue usando hasta la actualidad, permite detener personas preventivamente, porque como tiene penas altas, bueno, vos lo podés detener y después vas viendo cómo se arma la causa. Para esto ha sido utilizada siempre. El uso de esta figura es retomado y tiene un salto en las penas y en su uso en la reforma penal de enero del 74, una reforma muy, muy represiva durante el tercer gobierno de Perón, y a partir de ahí, bueno, ya se transforma aún más en el uso de figuras que tienen que ver directamente con perseguir a las organizaciones militantes de los 70. Directamente está puesta para eso, se crean tribunales para su aplicación, es decir, pega un salto represivo el uso de esta figura. Pasan los años, pasa la dictadura, pasan varios gobiernos democráticos, pero siempre está dando vuelta ahí, es retomada por las leyes antiterroristas. Fíjate, durante las reformas de los años 2000 de las leyes antiterroristas vuelven a remitir a esta figura, las leyes antiterroristas promovidas por Estados Unidos, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ven en esta figura la posibilidad de persecución y de criminalización de la protesta social, y desde ese momento se ha ido utilizando. Después aparece en otro tipo de causas, lo cual no le quita su ilegalidad. Nosotros y nosotras, por ejemplo, yo que he actuado mucho en las causas de lesa humanidad, Gastón, Ujú. siempre fuimos reacios incluso para usarla en ese tipo de juicios, ¿no? Siempre preferimos ir a las figuras concretas, a la figura del genocidio para darle un contenido político, pero huir un poco de esta figura que siempre tiene este ribete de uso para la criminalización de la protesta, que como te digo es explícito, no es algo oculto. Fue creada para eso, fue incrementada sus penas y ampliada en el Código Penal para eso, y hasta el día de hoy, cada vez que aparece el uso de esa figura, como estoy viendo en el día de hoy en Jujuy, es bueno, largo una casa de brujas, detengo personas o allano o tomo medidas represivas y después veo cómo voy armando la causa con los elementos que tengo. Así que es sumamente preocupante una vez más lo que está pasando en Jujuy.
Totalmente, bueno, lo que está pasando y lo que viene pasando, ¿no? Respecto a que este modus operandi de la justicia del gobernador, y donde hay que decir hay mucha colaboración del justicialismo jujeño y a veces también a nivel nacional, ya ha hecho una escuela, ¿no? O un laboratorio de poner en práctica estos artículos. Hay un aspecto que vos mencionabas, que quiero compartir, a ver cómo la ves vos, respecto a que todo aquel que se organice o esté charlando o esté en un grupo, ya es como que algo malo está pensando, algo malo está por hacer. Digo que de ahí parte un poco esta cuestión de poner a todos los que comparten una determinada organización, en este caso, bueno, en una provincia con enormes desigualdades sociales, ya hay que sospechar de que son delincuentes, ¿no? Está muy encarado de ese lado. Bueno, yo creo que el motivo de fondo que hay en la detención y cárcel que sufre Milagro Sala está enfocado ahí. Gerardo Morales siempre supo que su objetivo era mayor y que era estigmatizar a las organizaciones sociales, y hoy estamos viendo un nuevo salto en ese sentido. Evidentemente hay un clima nacional también, Gastón, que le ha dado lugar a esto. No podemos obviar que hace un montón de días que, pasando desde la ultraderecha, lo cual no llama la atención, pero el ministro Zabaleta, hasta la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, han hecho declaraciones donde se estigmatiza a las organizaciones sociales, las cuestiona, y esto no es para ir a un debate ideológico, decía yo hoy en Twitter, en la Biblioteca Nacional. Vos estás creando un caldo de cultivo y de cuestionamiento a las organizaciones sociales en un momento donde hay ajuste, donde uno de los, Guzmán, se fue, pero su lapicera queda, y en una de los últimos resoluciones que tomó, los ajustes presupuestarios, una de las partidas sociales que más recorta, al no ajustarla por inflación, ¿no? En esto de ajustar vía, no actualizar con el acompañamiento de la inflación, una de las partidas que más recorta, te decía, es el potenciar trabajo, el programa que está siendo sumamente atacado. Ayer vimos también allanamientos aquí en el Gran Buenos Aires, en la propia ciudad de Buenos Aires, hacia la CCC. Es decir, no pueden ser casualidades. Hace unos días el fiscal Marijuán, otro fiscal muy cuestionado de la justicia federal, también citó a declarar a Eduardo Beliboni y a Gabriel Solano, compañeros del Partido Obrero. Es decir, vamos viendo cómo en distintos lugares del país y casi en forma simultánea, un avance sobre las organizaciones sociales, como te digo, en un momento donde el FMI está pidiendo recorten ahí. Así que creo que hay que poner mucho el foco en cuál es la política que la justicia está llevando adelante o con quién intenta congraciarse. Sí, y te agrego un aspecto también para este intercambio, que hace una semana nomás, a esta hora estaba el presidente de la Nación aquí acompañando a Milagro Sala, que tuvo un problema de salud grave y volvió a denunciar todos los atropellos de la policía y la justicia provincial, y al otro día nomás se pudo leer una solicitada página entera en el principal diario de tirada de la provincia, de grandes grupos económicos detrás de los cuales está la empresa Ledesma, repudiando enérgicamente la presencia del presidente y ratificando todo lo actuado por la justicia. Creo que eso lo van construyendo, ¿no? Como es una respuesta por elevación, la de Morales, me parece, a todo esto, ¿no? Mira, esa solicitada, Gastón, me hizo acordar a las solicitadas que sacaban la sociedad rural, que sacaban otras entidades patronales en los 70, llamando el golpe. Realmente es una barbaridad cómo entidades patronales opinan sobre esos temas con una impunidad total, donde ni siquiera guardan las formas. Realmente es algo asombroso, pero bueno, se da en el caldo de cultivo de un gobierno sumamente represivo como es el de Gerardo de Morales en Jujuy, que a vos te consta que hemos denunciado mucho y que aquí con mi compañero Alejandro Vilca también estamos haciendo lo propio en el terreno nacional y en el Congreso Nacional específicamente, ¿no? Porque Gerardo Morales hacia afuera intenta dar la imagen de un gran institucionalista que lucha contra la corrupción, y después vemos cómo ha armado en Jujuy un verdadero virreinato.
Claro, sí, totalmente, y donde, bueno, casualmente la semana pasada la editorial de este programa era el capataz de la pobreza, ¿no? Porque la imagen que se vende a nivel nacional hacia dentro de la provincia es de una persona completamente autoritaria, pero que lo único que hace es crear y administrar la pobreza, o sea, por fuera del discurso de hacer negocios con el litio, la energía solar y todo eso, ¿no? O sea, hay, como vos decís, un doble discurso y una práctica en ese sentido contra los más necesitados. Sí, evidentemente, por eso te digo que todo tiene que ver con la necesidad de aplicar el ajuste en curso en la Argentina. No es casualidad este tipo de ataques. Creo que hay un objetivo muy preciso, que es dividir a la clase trabajadora. Que los trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes, que tienen un trabajo estable o semiestable, precarizado, vean en las organizaciones sociales, en aquellos compañeros que luchan por un puesto de trabajo, que luchan por poner en pie una cooperativa, que vean en ellos un enemigo y no un compañero de lucha. Creo que el objetivo de fondo siempre es eso, porque yo ayer denunciaba en mi intervención en la Cámara de Diputados la cantidad de dinero que el Estado no recauda, y di cifras muy precisas, entre ellas la de Ledesma y el Tabacal, dos ingenios de la zona norte del país, que ustedes deben conocer muy bien. Di cifras muy precisas de cuánto deja de recaudar el Estado por beneficios impositivos que han conseguido estas grandes empresas. Son millones, Gastón, millones y millones cada año que no entran al Estado porque se los regalan a estas empresas. Aportes que deberían hacer tributarios y no hacen porque consiguieron con su lobby, su poder, que les den estas concesiones. Bueno, a la par, fíjate que todo el eje de la denuncia y de la estigmatización y del foco y de la lupa en todos los discursos públicos que mencionamos está puesto en programas como, por ejemplo, el potenciar trabajo, que es el 2,5 del gasto social. Claro. Vos decís, ¿cómo? Se la agarran con el 2,5 del gasto social y no con esos millones y millones que se llevan los empresarios. Como mínimo hay un problema de lógica, ¿no? Si supuestamente lo que te preocupa es el gasto. Sí, y te agrego que desde el punto de vista de lo que vos decís de la división de la clase trabajadora, paralelamente, sectores también muy beneficiados y muy concentrados, como es el sector del tabaco, está sacando notas permanentes pidiéndole a los trabajadores que entren a las fincas ahora que empieza la temporada de cultivo y que van a poder combinar el potenciar trabajo con el salario que el resto lo va a pagar el finquero. Bueno, o sea, es tener justamente todo un estado armado para que esta gente que ya viene de hace históricamente amasando fortunas, siempre tenga la posibilidad de tener gente casi esclava y ahora pagándole el Estado una parte del sueldo, ¿no? Bueno, eso es la famosa reconversión de los planes sociales en trabajo. No es que promuevan la creación de trabajo genuino, como planteamos desde la izquierda, sino que lo que promueven es que el Estado pague una parte de los salarios ya muy, muy bajos que pagan este tipo de empresarios como son los finqueros, que ustedes siempre denuncian muy bien. Por eso nosotros desde la izquierda decimos que ayuda social obviamente tiene que haber y nadie puede estar en contra, pero que es el momento de salir de esa discusión y plantear verdaderamente la pelea por trabajo genuino. Con la propuesta que nosotros hacemos y hemos transformado en anteproyecto para ser discutido con las organizaciones sociales, gremiales de todo el país, Gastón, lo que promovemos es la reducción de la jornada laboral a 6 horas para que las horas restantes sean repartidas con los que hoy no cuentan con un trabajo, el reparto de las horas de trabajo, con un salario obviamente que no puede ser inferior a la canasta familiar, para generar 1 millón de puestos de trabajo. Fíjate este dato. Hoy los planes potenciar trabajo son 1.200.000 aproximadamente. Aplicando esta medida de reducción de la jornada laboral a 6 horas y repartiendo las horas de trabajo como proponemos desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, podríamos crear inmediatamente, solo con las grandes empresas, lo reitero, 1 millón de puestos de trabajo genuino. Decime por qué eso no es debate público y por qué nunca se quiere discutir esa verdadera solución. Yo tengo una respuesta, porque ahí el costo de la crisis lo pagarían los grandes empresarios que tendrían que pagar otro salario y no los estarían cargando sobre los sectores trabajadores y populares. Pero
creo que es una propuesta, Gastón, que merece ser debatida, que es el debate que tenemos que hacer y que tenemos que pelear porque se instale. Con el avance de la ciencia, de la técnica, de la productividad que hubo en los últimos años, es increíble que haya compañeros y compañeros como lo de las fincas que estén trabajando 12, 16 horas. Bueno, eso ya es algo que es inadmisible, que tenemos que pelear contra eso y que tenemos que pelear porque se repartan las horas de trabajo, porque nadie cobre menos de un salario básico, elemental para vivir, que no es el salario básico que rige hoy, sino que cubra la canasta familiar, que nadie puede sufrir rebaja de su sueldo, y que, como te digo, solo con las grandes empresas, con las que ganaron millones, como ganaron muchas de las que están radicadas en la provincia de Jujuy durante la pandemia, podríamos crear 1 millón de puestos de trabajo genuinos. Entonces, cuando te llevan solo a discutir la ayuda social, es una decisión política de hacerlo y no porque sea la única salida. No, totalmente, totalmente, y bueno, eso es una cuestión, como vos decís, que hay que pelearla para instalarlo y para, bueno, disputarle la agenda, ¿no? Si no, la agenda la gana siempre la derecha y últimamente el gobierno nacional los está ayudando demasiado, ¿no? Bueno, es que el acuerdo con el FMI no es inocuo, nosotros Claro. lo dijimos desde el primer día, el acuerdo con el FMI significa recortes profundos, y hace unos días en el último comunicado del FMI dijo que el ajuste en el segundo semestre tiene que ser aún mayor. Sí, mucho mayor, y el acompañamiento de los gobernadores también a la nueva ministra que juró diciendo que ella cree en el equilibrio fiscal es también una señal. Y ahí Agrego Morales estuvo uno de los primeros que dijo que tenía muy buen trato con la ministra Batakis por su rol en el Ministerio del Interior, otorgándole fondos extras a las provincias, ¿no? Bueno, Morales se nota en todas, ¿no? Me Sí. parece que es una persona que tiene una necesidad de figurar bastante importante, pero si Morales te apoya, Bueno, fíjate. sí. Así es. Miriam, la última, con todo este tema, por tu experiencia en la defensa de los derechos humanos, ¿cómo crees vos que se podría continuar aquí? Bueno, creo que hay que hacer una enorme campaña nacional repudiando el avance de esta criminalización. Acá no están atacando a compañeros o compañeras concretas, ellos son los que lo sufren, pero en ellos y en ellas están atacando a cualquier organización del movimiento popular, del movimiento de trabajadores. Creo que es muy profundo lo que está pasando, muy grave, porque te mencionaba los hechos también de la causa penal iniciada contra 2 dirigentes del Partido Obrero, de lo que está ocurriendo con la CCC aquí en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es un ataque muy grande y que tenemos que unir fuerzas en este repudio, que tenemos que salir a la calle y que tenemos que hacer escuchar nuestra voz, porque realmente es un avance criminalizador muy importante. Totalmente. De acuerdo. Bueno, te agradecemos, Miriam, por la colaboración con el programa y bueno, seguiremos de cerca todo lo que está pasando y mañana estaría ya viniendo nuestro compañero Alejandro Vilca también para apoyarnos. Bueno, estaremos acompañando a Alejandro. Muchas gracias, Dale, Gastón. un abrazo, que andes bien. Hasta luego. Chau, chau. Chao, Miriam.